Système international d'unité. ¡Ulala, monsieur! El Sistema Internacional de Unidades fue creado en 1960 en Francia y suena así en francés. Système international d'unité. Este sistema también es conocido como el lenguaje universal de la ciencia y la ingeniería. Esto debido a que un metro es igual en Colombia, en Perú, en México, en Estados Unidos, en Ecuador o en China. Yo soy Wilson Martínez, esto es 2Pi. Y en este video hablaremos del Sistema Internacional de Unidades y sus 10 prefijos. Bienvenidos. El Sistema Internacional de Unidades tiene 7 unidades básicas, de las cuales se desprende el resto de unidades que conocemos. Miremos las unidades básicas y algunos ejemplos de las unidades que se derivan de estas. A la izquierda de esta tabla tenemos la cantidad o aquello que es medido. En el centro tenemos la unidad y a la derecha el símbolo por el cual se representa cada unidad. Siendo así, cuando medimos una longitud usamos la unidad metro y esta se representa por la letra M. Por ejemplo, 2 metros. La masa usa la unidad llamada kilogramo y se representa por las letras kg, ambas en minúscula. Por favor, úsenlas en minúsculas. Escribir la K en mayúscula es un error. ¿Por qué? Porque la K en mayúscula se usa para determinar la temperatura en Kelvin. Así que si yo escribo la K en mayúscula y la G en minúscula, no estoy escribiendo kilogramo, sino que estoy escribiendo Kelvin por gramo. Y esto es un error y es algo que nosotros no queremos expresar. Si seguimos mirando esta tabla, tenemos el tiempo en segundos, representado por la letra S, la corriente eléctrica en amperios, la cual se representa por la A mayúscula, la temperatura en Kelvin con K mayúscula y luego tenemos mol y la candela, que se usan para medir la cantidad de sustancia y la intensidad luminosa. Las unidades derivadas son las que se forman a partir de estas unidades básicas. Por ejemplo, la unidad de fuerza. Un newton, que es la unidad de fuerza, es el resultado de multiplicar un metro por un kilogramo y dividir esa multiplicación por un segundo elevado al cuadrado. Esas 3 unidades que tenemos ahí son unidades básicas. Otro ejemplo que podemos poner es joule o julio en español. Es el resultado de multiplicar un metro elevado al cuadrado por un kilogramo y dividirlo por un segundo elevado al cuadrado. Así podemos tener miles de ejemplos, miles de unidades derivadas, miles de unidades compuestas. Pero acá lo importante es saber que todas estas unidades compuestas y derivadas provienen de solo 7 unidades básicas, que son las unidades que componen el Sistema Internacional de Unidades. El Sistema Internacional de Unidades, aparte de tener estas 7 unidades básicas, también se compone de 10 prefijos que son usados para agrandar o para hacer estas unidades más pequeñas de lo que son. Es decir, si queremos expresar 1000 metros, lo podemos hacer escribiendo el número 1000 y luego la unidad metros. O podemos escribir 1 kilómetro, un km. Es lo mismo que escribir 1000 metros, pero nos ahorramos escribir 3 ceros o escribir 1 por 10 elevado a la 3 metros. Nos estamos ahorrando esos 3 ceros y nos estamos ahorrando escribir esa potencia de 10. Nosotros tenemos 10 prefijos que le vamos a mostrar en la siguiente tabla. En la primera columna de esta tabla tenemos el prefijo, es decir, cómo es que se llama, cuál es el nombre, cómo se pronuncia. En la segunda columna tenemos el símbolo, es decir, la manera de escribirlo. En la tercera columna tenemos el número de ceros que nos vamos a ahorrar o la potencia de 10 que nos vamos a ahorrar si escribimos el prefijo seguido de la unidad. Por último, en la cuarta columna tenemos un ejemplo para cada uno de estos prefijos. Entonces, miremos la tabla. Un tera corresponde a 12 ceros a la derecha. Se representa por la letra T en mayúscula y es igual a 1 metro
por 10 a la 2. Entonces, si nosotros escribimos 1 tera, nos vamos a ahorrar escribir 12 ceros o nos vamos a ahorrar escribir el número multiplicado por 10 a la 12. Ese prefijo nos está ahorrando escribir muchos ceros y nos está ahorrando escribir potencias de 10. Para eso son los prefijos. Ahora, 1 giga nos va a ahorrar escribir 9 ceros y nos va a ahorrar escribir una potencia de 10 elevado a la 9. Así podemos seguir con la tabla y vamos a ver 1 kilo, 1 mega, 1 deci y ojo, a partir de 1 deci para abajo, 1 centi, 1 mile, ya los ceros no se van a escribir a la derecha, sino que los ceros se van a escribir a la izquierda. Y las potencias de 10 no van a ir elevadas a un número positivo, sino a un número negativo. Miremos en detalle esto poco a poco y luego hacemos los ejemplos. Miremos, un decímetro es 0.1 metros. ¿Cuántos ceros tenemos a la izquierda? Tenemos un cero. Entonces, si nosotros escribimos un decímetro, lo cual es igual a 0.1 metros, me estoy ahorrando escribir un cero a la izquierda. O me estoy ahorrando escribir 1 metro por 10 a la menos 1. Me ahorro esa potencia de 10 elevado a la menos 1, a ese número negativo. Así sigo con un centímetro. Con 1 milímetro, miren, con 1 milímetro me ahorro escribir 3 ceros a la izquierda y me ahorro escribir por 10 a la menos 3. Me ahorro esas dos cosas, o los 3 ceros, o me ahorro escribir esa potencia de 10 elevado a la menos 3. Entonces, para ver si ya nos va quedando un poco más claro, estos prefijos nos ahorran a nosotros escribir ceros y nos ahorran a nosotros escribir potencias. Y así nuestro cuaderno, nuestras notas no van a estar llenas de ceros, sino más bien de letras, de pocas letras, que nos van a ahorrar escribir muchos números. Muchachos, yo sé que esos 10 prefijos pueden ser algo confusos y más si es la primera vez que nos enfrentamos a ellos. Para eso nosotros hemos diseñado 10 ejemplos que van a ir aumentando de dificultad. Vamos a empezar con unos ejemplos bien sencillos y vamos a ir aumentando la dificultad poco a poco. Así ustedes van a poder entender esos 10 prefijos con esos 10 ejemplos. Primer ejemplo, expresar 5 teragramos en gramos. Para eso vamos a escribir 5 TG, lo cual es igual a 5 por 10 a la 12 gramos, o también podemos escribir 5 TG, es decir, T en mayúscula, G de gramos, 5 teragramos, es igual a 5 seguido de 12 ceros y luego va la unidad gramos. Entonces, como lo ven, si yo quiero escribir 5 teragramos, si yo hubiera escrito ese número en gramos, tendría que escribir el 5 y 12 ceros. O sea, me estoy ahorrando escribir muchas cosas y así cuando yo haga cálculos, todo va a ser más simple y mucho más sencillo. Para eso son los prefijos, muchachos. Segundo ejemplo, expresar 34 gigamoles en moles. Entonces tenemos que 34 gigamoles, ¿cierto? 1 giga es igual a ¿qué? A 9 ceros a la derecha, o 1 giga es igual a multiplicar por 10 a la 9. Entonces 34 gigamoles son iguales a 34 por 10 a la 9 moles, lo cual es igual a 34 seguido de 9 ceros y la unidad mol. Es así de sencillo. Tercer ejemplo, pasar 13.5 megámetros a metros. El mega es igual a 6 ceros a la derecha o a 10 elevado a la 6. Entonces, ¿qué hacemos? 13.5 M mayúscula, M minúscula, ¿qué tenemos ahí? ¿Cómo se lee eso? 13.5 mega, que es la M mayúscula, metros, que es la M minúscula. Entonces, 13.5 megámetros va a ser igual a 13.5 por 10 a la 6, recuerden, 1 mega es igual a 10 a la 6, metros, la unidad metros, y eso obviamente va a ser igual a 13.5 seguido de 5 ceros.
No escribo 6 ceros porque aquí tengo un decimal, entonces solo escribo 5 ceros. Si tuviera 2 decimales, ¿cuántos ceros tendría que escribir? Pues 6 menos 2 me da 4 ceros. Si yo tuviera 2 decimales, simplemente escribiría 4 ceros. Ya esto de los decimales y los ceros lo vamos a ver en un video más adelante. Cuarto ejemplo, 256.72 kilómetros, vamos a pasarlos a centímetros. Entonces, primero, 256.72 kilómetros lo multiplicamos por abajo 1 kilómetro y arriba 1000 metros, ¿no? Esa es la equivalencia. Y esto lo multiplicamos por abajo 1 metro y arriba 100 centímetros. Cancelamos kilómetros, cancelamos metros y el resultado va a ser el siguiente. 256.72 kilómetros es igual a 256.72 seguido de 3 ceros y la unidad centímetro. O 256.72 kilómetros va a ser igual a 256.72 por 10 a la 5 centímetros. Quinto ejemplo, miremos este, pasar 10 decímetros a kilómetros. Para pasar 10 decímetros a kilómetros, entonces lo que debemos hacer es, tomamos esos 10 decímetros, multiplicamos por, en la parte de abajo, un decímetro es igual a 1 por 10 a la menos 1 metro. Luego esto lo multiplicamos por abajo 1 metro y arriba 1 por 10 a la menos 3 kilómetros. Como vamos a multiplicar potencias de 10 que tienen la misma base, los exponentes los debemos sumar. Por lo tanto, 10 decímetros va a ser igual a 10 por 10 a la menos 1 menos 3 kilómetros. Esos dos números negativos se van a sumar y el resultado va a ser que 10 decímetros va a ser igual a 10 por 10 a la menos 4 kilómetros.
Recordemos entonces que el sistema internacional tiene 7 unidades básicas y que esas unidades básicas utilizan 10 prefijos. Cada uno de esos prefijos es una potencia de 10 elevado a un exponente positivo o negativo dependiendo del prefijo que estemos usando. Asimismo, esos prefijos pueden ser escritos como cierto número de ceros a la derecha o cierto número de ceros a la izquierda. Muchachos, muchas gracias por vernos. Yo soy Wilson Martínez, esto es 2Pi y esperamos que hayan entendido el sistema internacional de unidades y sus 10 prefijos. Chao. Chicos, si tienen dudas, déjenlas por favor en los comentarios. Si les gustó este video, los invito a que le den like y lo compartan con sus amigos. Si quieren, pueden suscribirse a este canal en la parte de abajo. Y si lo desean, se pueden contactar conmigo en mis redes sociales que están en la descripción. Muchas gracias por todo y chao.